Vamos a ir a primera de Timoteo capítulo 6, versos 7 y 8. Amén. Bienvenidos una vez más. Privilegio poder estar en la casa del Señor el día de hoy para poder adorarle, ¿verdad? Le hemos adorado y hoy vamos a meditar acerca de la palabra de Dios por un momento. Yo sé que los que no han estado viniendo, todavía estamos con el tema de la última vez que usted vino, porque tenemos como unas 6, 7 veces. Amén. Estamos hablando acerca, ¿verdad?, de lo que nosotros somos y el propósito que nosotros hemos traído sobre la tierra. No son, ¿verdad?, los pensamientos del hombre, los pensamientos de Dios. Amén. Los pensamientos de Dios permanecen para siempre. Quizás usted había dicho, cuando yo llegue ya no van a hablar de este tema. Vamos a seguir hablando del mismo tema. Amén. Y cuando tenga primera de Timoteo capítulo 6, verso 7, me dice un amén. Y si no, igual diga un amén, porque ahí lo tenemos. Amén. Dice la palabra de Dios, así como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que tenemos sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Amantísimo buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te ruego que tú, Señor, sigas perfeccionando nuestra vida. El deseo de nosotros, Señor, siempre será, Padre glorioso, glorificarte. Pero este mundo, Señor, es engañoso, Padre glorioso, y nuestro corazón, Padre precioso, Señor, es corrupto, Señor amado. Pero con tu palabra, nuestro corazón se puede alinear a los propósitos tuyos, Señor precioso. Por eso tu palabra dice que engañoso es nuestro corazón, y tú nunca, Señor, engañarías a ninguno de tus hijos, Señor amado, porque sabes, Padre glorioso, cómo estamos hechos, cómo estamos formados, y cómo, Padre glorioso, Señor, el enemigo ha minado nuestro corazón y ha minado, Padre glorioso, Señor, los propósitos eternos tuyos. Pero tu palabra, Señor, es poderosa, que traspasa, Padre glorioso, Señor, Padre precioso, Señor, nuestros huesos, Padre glorioso, y traspasa nuestra alma, nuestro corazón, y hace volver, Padre glorioso, el corazón duro de piedra a, Padre glorioso, hacia ti, y convertirse en un corazón sensible a la voz de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso creemos en ti, porque sabemos lo que tú eres y lo que tú haces, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Amén. Así que Dios es un Dios fiel, hermano. La palabra de Dios es una palabra poderosa. Amén. No hay nada más poderoso sobre la tierra, ni en el mundo, ni en lo que existe, que sea más poderosa que la palabra de Dios. Dice la Biblia que no hay arma forjada. Amén. Hermano, bienvenido, un privilegio. No lo había visto. Amén. Un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. No hay arma más poderosa, hermano, sobre la tierra que la palabra de Dios. Amén. Todas las armas se van a terminar y todas las armas tienen evolución. La palabra de Dios no evoluciona. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de toda la eternidad. Dios no cambia su palabra. Dios no tiene nuevas leyes todos los días. La palabra de Dios es una sola y permanecerá para siempre. Los países cambiarán sus constituciones y cada año salen nuevas leyes. En la palabra de Dios, la ley de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. Es como el corazón del hombre no cambia. El corazón del hombre necesita, ¿verdad?, alinearse con el corazón de Dios. Porque el corazón del hombre está perfecto y ha sido hecho perfecto, ¿verdad?, para Dios. Y cuando hablo del corazón, no estoy hablando de ese corazón que le bombea la sangre, sino del corazón que tiene, ¿verdad?, un acuerdo con Dios. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús murió, vino, ¿verdad?, a volver el corazón del hombre hacia el corazón de Dios. O sea, en otras palabras, vino a hacernos entender de que era necesario que nos volviéramos a encontrar otra vez con Dios. Amén. El hombre no tiene necesidad más grande que encontrarse con Dios. ¿Sabe? La necesidad más grande que hay sobre la tierra no es de dinero, ni de oro, ni de plata. La necesidad más grande que hay sobre la tierra es que el hombre se pueda volver a encontrar con Dios y que pueda atender a Dios y que pueda entender a Dios. ¿Amén? Mire, cuando nosotros llegamos a atender a Dios, también Dios se va a dar a conocer a nosotros y entonces vamos a entender a Dios. Mire, a mí me encanta, ¿verdad?, que conocer a Dios, porque cuando uno conoce a Dios se alegra de lo que Dios es. Pero entender a Dios está un poco más allá de conocer a Dios. Todos conocemos a Dios, o casi la mayoría conocemos a Dios,
porque sabemos que Él es el que produce ¿verdad?, la vida, el que nos da vida todo el tiempo, el que ¿verdad?, nos da misericordias nuevas cada mañana. Pero entender a Dios nos lleva un poco más allá y nos hace separarnos del grupo que pueda seguir a Dios. Puede haber una gran multitud siguiendo a Dios, pero entendiendo a Dios no lo entienden las multitudes, lo entendemos personalmente. A Dios no le interesa cuánto las multitudes lo siguen, a Dios le interesa cuánto usted le entiende a Él. Por eso las religiones están hechas de masas, de multitudes, pero la relación con Dios es personal. Las naciones más grandes no son las naciones más ricas. Pueden ser las naciones que producen más guerras y tienen más poder, pero no quiere decir que sean las más ricas en conocimiento hacia Dios. El que conoce a Dios. ¿Sabe? El país más, uno de los países mundialmente reconocidos que son los que más adoran a Dios es Guatemala, ¿verdad? Que está en Centroamérica. Cualquiera diría cualquier cosa de Guatemala, pero dice que es el lugar donde más se ha buscado a Dios en este tiempo. Y no es un gran país, ¿verdad? Es un país pequeño, pero es el país que más cristianos produce. Los países más grandes tienen unas cantidades más grandes, pero ¿verdad?, el país es más grande. Si usted le pregunta a Guatemala, tiene 9 creyentes entre cada 10. Hay en otros países que hay muchos más que en Guatemala, pero tiene 4 de cada 10, ¿verdad? Porque la multitud es más grande. Pero las iglesias, ¿verdad?, están más llenas. Y independientemente de cuánto se llenen las iglesias, no todos los que vienen a una iglesia entienden a Dios. Yo le quiero hablar el día de hoy acerca de entender a Dios, ¿verdad? Y cómo Dios quiere que nosotros lo entendamos. Y Dios no tiene un vocabulario, ¿verdad?, exquisito para que o un vocabulario complicado para entenderlo, sino que Dios tiene un vocabulario sencillo y simple. Y una de las cosas que Dios nos ha pedido, hermano, y que yo sé que usted recuerda, que dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Pero sabe, la iglesia a veces ha confundido eso, ¿verdad? Y a veces pensamos, ese hombre es espiritual porque oye la voz de Dios y Dios le habla estando en el altar. Pero no, Dios no habla solamente estando en el altar. Y se lo voy no a probar, pero lo vamos a comprobar el día de hoy, viendo algunas escrituras, ¿verdad?, de la Biblia, de que Dios anhela de que nosotros lo podamos oír. Y aunque usted no lo quiera oír, lo va a oír. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios es que usted y yo tengamos ¿verdad?, una seguridad de que Él siempre ha dejado saber a nosotros de que Él quiere tener una relación y una comunión con cada uno de nosotros, independientemente de quién seamos y cómo, a dónde asistimos y en qué creemos. Dios quiere tener una relación conmigo. Hermano, no importa en qué usted crea, ¿verdad? Hay mucha gente que cree en esto, en lo otro, pero la Biblia dice que, mire, desde el principio, cuando los apóstoles empiezan a predicar el evangelio, la gente creía en muchos dioses y cada día son más dioses los que hay. Y la gente sigue creyendo en muchos dioses, pero entre medio de todos esos dioses, Dios está ahí. Se recuerda que una vez Pablo fue a predicar y él se levantó temprano y todos se levantaron, los de la región se levantaron para adorar a Dios y cada uno tenía su Dios, ¿verdad? Él decía, fulano adore a su Dios, y ahí estaba el Dios del maíz, el Dios del sol, el Dios de la luna, ¿verdad? El Dios del trigo, el Dios de todos los dioses que habían. Estaban todos adorando, pero al final Dios también habla. Y ellos, mire, el hombre siempre tiene un lugar, siempre va a haber un lugar que el hombre no llena nunca. Puede tener todo, pero siempre va a hacer falta algo que es necesario que el hombre pueda entender y pueda oír, que Dios siempre tiene un lugar para hablar. Nosotros nos podemos hacer todos los dioses que querramos. Yo estoy seguro que usted tiene dinero, usted tiene comida, usted tiene calzado, usted tiene ropa, a usted le sobra, pero siempre hay un vacío que usted necesita. Usted dice, yo estoy bien, pero siempre hay algo que usted necesita. Pablo ese día se levanta, domingo como hoy, y todos ellos están adorando.
Y ellos saben adorar a Dios, saben adorar todos los dioses. De hecho, mire, son más adoradores que nosotros, ¿verdad? Nosotros buscamos adorar un solo Dios, ¿sí o no? Ahí es donde tenemos el problema nosotros, ¿verdad? No problema de que adorar a un solo Dios es lo que nos cuesta, es lo que, ¿verdad? Nos haga perfectos, sino que a veces no hemos encontrado al Dios que queremos adorar. Siempre buscamos adorar al Dios y venimos a buscar a un Dios que nos hace milagros, ¿verdad? Y entonces nos quedamos adorando a un Dios que nos hace milagros. Nos quedamos adorando a un Dios que siempre suple para todos los días de nuestra vida. Nos quedamos adorando a un Dios que siempre que yo le clamo me responde a la necesidad que tengo el día de hoy. Pero en verdad necesitamos buscar a un Dios que verdaderamente está conmigo todos los días de mi vida, en el día bueno y en el día malo. Cuando llegamos a entender eso, hermano, entonces Dios se alegra porque dice, me entendieron. Por eso Job, hermano, cuando llegó a entender, le dijo a la esposa, porque la esposa tenía razón. Dice, hey, la crisis que estamos pasando es tremenda. Mira, es mejor que te mueras. No porque querían que el esposo se muriera. El dolor que ella tenía era demasiado. Y le dice, es mejor que tú te mueras porque estás sufriendo demasiado. Y Job le dice, mira, no solamente podemos adorar a Dios cuando todo nos va bien, hay que adorar a Dios cuando nos va mal. Porque Job había entendido que la vida no la puede quitar Dios el día que está malo, ¿verdad? Ese día uno puede decir, bueno, hoy me quiero morir porque todo está mal. Siempre que usted tiene una decepción, si es amorosa, ¿qué quiere? Morirse, ¿verdad? Le aseguro que si el marido lo deja, o la esposa lo deja, o el novio lo deja, ese día sí quiere morir. Es mejor estar muerto, ¿verdad? Y Dios dice, no, espérate, te voy a cambiar por uno mejor. Bueno, ya los que están casados no cambian nada, ¿verdad? Pero el novio sí puede cambiarlo, Dios. O la novia, Dios lo puede cambiar. Pero las decepciones matan, ¿sí o no? Mire, si le cuento el mundo, todas esas cantinas que han abierto, ¿por qué cree usted que abrieron todas las cantinas? ¿Qué hay en las cantinas? No, decepcionados. Alcohol hay en todo lugar. Pero todos los decepcionados van a algún lugar, ¿verdad? Pero algunos decepcionados salen de la cantina y se vienen a la iglesia. ¿A qué vienen? Con una decepción, ¿verdad? No vienen por venir a adorar a Dios. Le aseguro que hoy hay muchos decepcionados en la iglesia. ¿Y por qué está aquí, hermano? Tengo una decepción, hermano. Si Dios no me ayuda, me mato, ¿verdad? Dice, ¿vino por venir a buscar a Dios? No. ¿Vino por qué? Porque tiene una decepción. Ahora, ¿qué quiere Dios con los decepcionados? Que lo puedan encontrar a Él, ¿verdad? ¿Sabe qué había en la mujer de Job? Decepción. Pero ¿qué había en Job? Entendimiento. El sufrimiento no solamente trae sufrimiento, el sufrimiento también trae entendimiento. A nosotros no nos gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Pero el sufrimiento trae entendimiento. Cuando usted pasa por una enfermedad, entiende. Valora la vida, ¿sí o no? Mire, los que salen de un cáncer terminal y luego vuelven a vivir otra vez, ellos no ven la vida como la vemos nosotros. Ellos ven la vida de diferente manera. Ellos dicen, hey, yo estoy viviendo una vida nueva. Yo estoy, miren, disfrutando cada minuto de la vida. Otro lo puede ver como una decepción. Ellos andan con 2 muletas y ahí andan, ¿verdad? Y ellos están felices, encantados de que no me les quitaron la pierna. Dice, pero tengo una y con esa me muevo. Y están encantados de vivir un día más. Nosotros con las 2, ¿verdad?, piernas tenemos problemas. Hay alguien que no puede hablar y quedó, ¿verdad?, mudo por lo que tuvo que sufrir y está encantado y una esperanza viva de que un día va a volver a hablar. Pero hay muchos de que tienen todo y no lo entienden, que lo que tienen es todo. Mire, en el camino Jesús va con una multitud, se acerca un hombre que había perdido la voz, que había perdido, ¿verdad?, el habla. Cuando ve a Jesús empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Perdón, que había perdido la vista, pero dice, Jesús, hijo de David. Y todos le dijeron, cállate, ¿verdad?, porque les dio vergüenza. ¿Y sabe quiénes fueron los primeros que vinieron? Los que Jesús estaba enseñando. Le vinieron y dijeron, cállate. Y él gritaba más fuerte, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ellos le decían, cállate. Ya Elías se fue. Jesús regresó.
lo voltea a ver y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Dice, que me devuelvas la vista. Yo siempre digo, si Jesús se hubiese regresado un día con nosotros y nos hubiera preguntado, ¿qué hubiera dicho usted? Cómprame un carro nuevo, por favor. ¿Sí o no? Dame los papeles. Él dijo, devuélveme la vista. El resto lo hago yo. El hombre siempre quiere lo material. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Devuélveme la vista. Por eso las aseguranzas hacen bastante dinero el tiempo de hoy, ¿verdad? Porque cobran bastante. Pero nada más alguien tiene seguro y quiere que lo mantengan de por vida. Porque el hombre está acostumbrado a mantenerse de por vida. Pero si usted tiene 2 manos, 2 pies, 2 ojos, la nariz, mire, los oídos, Dios espera de que usted ponga a funcionar todo lo que usted tiene. Vale más que oro y que plata. Nuestro cuerpo, hermano, es importante para Dios. Nuestros sentidos son importantes para Dios. Dios nos habla a través de nuestros sentidos. Dios quiere que nosotros vivamos una vida extraordinaria, pero que no vivamos esperanzados de lo material, sino de Dios. Dios es nuestra esperanza, hermano. Lo material se termina. La esperanza permanece para siempre. Lo último que tiene que morir en un hombre es la esperanza y la fe. Nosotros debemos de mantenernos con fe y esperanza, con paz en nuestro corazón. El que tiene paz, el que tiene fe y el que tiene esperanza, hermano, permanece para siempre. Porque nosotros necesitamos depender de Dios. Me gustaría que fuera conmigo, y de ahí lo voy a llevar a una porción diferente, pero me gustaría que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 19 y el verso 21. Siempre el hombre, mire, una de las oraciones que más tenemos todos los días es, Señor, yo quiero ser perfecto, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría equivocarse? Pregunto, ¿a cuánto les gustaría equivocarse? Pero sabe, vivimos más equivocados que siendo perfectos, ¿verdad? Siempre nosotros siempre preguntamos, ¿cómo debo de ser perfecto? Y Dios dice, para ser perfecto primero hay que regarla, ¿verdad que sí? Nadie sabría que es perfecto si nunca la regó. Alguien dice, yo soy perfecto porque nunca he metido la pata. No, es perfecto porque nunca se ha decidido a hacer algo. El que nunca decide hacer nada, hermano, siempre es perfecto. El que se casa, ¿verdad? El que tiene miedo a casarse siempre dice, ¿cuándo se va a casar? Cuando yo ya tenga casa, cuando yo ya tenga esto, cuando yo ya tenga lo otro y cuando yo ya tenga todo para mantener contenta a la esposa, ¿verdad? El hombre. 50 años más tarde, todavía no se ha casado. Y dice, ¿por qué no se ha casado? Porque no quiero ser como aquel. Él piensa que es perfecto, cuando se da cuenta, es tan desperfecto porque nunca llegó a tomar una decisión. ¿Sabe? Pablo le dijo a los jóvenes, no me gustaría que ustedes se casen. ¿Verdad que sí les dijo? Sí. Digo, no me gustaría que ustedes se casen. Digo, ¿por qué? Porque sin matrimonio la vida para mí es mucho mejor. Pero dijo, ustedes la van a regar si no se casan, así que mejor cásense para que no la rieguen. Y los dejó que se casaran, para que no fueran a cometer una tontería, ¿verdad? Y los dejó que se casaran. Ahí se la dejo yo de tarea a usted. Entonces, uno puede decir que es perfecto mientras nunca ha tenido. Mire, hay gente que dice, yo gracias a Dios que nunca he metido la pata. Mire, por eso yo no he abierto un negocio, porque si yo abro un negocio y me va mal, los demás van a ver. Yo estoy pidiendo hasta que un día Dios me diga y me confirme que ese negocio va a ser correcto. Pues le recuerdo que usted nunca va a meter la pata y tampoco va a saber si usted va a tener negocio o no. Pero hay otro que ya perdió 10 millones de dólares. Y lo están criticando y dicen, perdió 10 millones de dólares. Este no es bueno para los negocios. Dios dice, este es el perfecto para los negocios porque este ya entró, ya sabe lo que es perder.
No todo en la vida se puede ganar, pero necesitamos saber de que las decisiones siempre nos van a traer la imperfección, ¿verdad? Pero Dios es perfecto en todos sus caminos. Entonces, Dios nos enseña, y quiero hablarle un poco acerca de eso, ¿verdad? De cómo podemos ser perfectos. Y ahí dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Mire, Jesús no nos quiere llevar al cielo. Ese es uno de los requisitos de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos queremos ir al cielo? Levanta la mano. Levanta la mano sin miedo, porque si no quiere ir al cielo, para convencerlo el día de hoy. Hoy nosotros necesitamos ir al cielo. Ok. Yo ya lo vi que usted quiere ir al cielo. Ok. Pero para ir al cielo, debemos de hacer tesoros en el cielo primero. Antes de que usted llegue al cielo, primero tiene que hacer tesoros en el cielo. Para hacer tesoros en el cielo, esto no lo escribí yo, esto no era para hoy domingo así nomás, pero esto está escrito ahí para todos los que han pasado de generación en generación. Pero dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tiene. ¿Sabe qué decimos usted y yo? ¿Y qué vendo yo si a mí me hace falta? En vez de tener algo para vender, a mí me hace falta. Señor, si yo a ti te pido y tú me estás diciendo que yo venda todo lo que tenga y se los dé, ¿verdad?, a los pobres, y que vaya contigo y te siga. Por eso la iglesia le cuesta tanto que hay que servirle a Dios. Mire, para la iglesia servirle a Dios, todos decimos, yo sí sirvo, hermano. ¿Y en qué? Voy a barrer. Fíjese que a mí me gusta barrer, ¿verdad? Pero Dios dice, dame lo que tienes entre tu bolsillo. Y usted dice, ¿cómo le voy a dar yo a Dios lo que tengo en el bolsillo? Prefiero traerle un par de pupusas. Prefiero traerle a Dios un montón de cosas, pero no darle a Dios lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué le pidió a este muchacho? Que vendiera todo. ¿Qué sería todo para usted? No, pero yo digo que sería todo para usted. Yo sé que todo es todo. No me conteste que es todo, nomás piense que es todo. Véndeme la casita esa que tienes ahí, véndeme el carrito ese con que te mueves a tus lugares donde tú vas. Vende todo, 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 todo. Y luego me sigues. Y entonces yo te haré perfecto. Ahora, usted no me cree eso, ¿verdad? Pero un día llega el profeta Elías, llega donde un hombre que tiene dinero, que tiene trabajo, que tiene por qué vivir. Llega donde Eliseo, y Eliseo está arando. Es un hombre que tiene dinero. Llega el profeta, no sé dónde están los mantos aquí. Aquí están. Llega el profeta. ¿Y sabe qué hace el profeta? Le tira el manto sobre Eliseo. Y le dice, hey, Dios te está llamando. De seguro Eliseo se emocionó porque Dios lo está llamando. Pero ¿sabe lo que Elías le dijo? Pero tienes que vender todo lo que tienes. Tienes que dejar todo lo que tienes. Porque Dios no te está llamando para que levantes una empresa. Te está llamando para que le sirvas a Él. Te va a dar todo a ti. Mató los 2 bueyes, le echó fuego al arado y siguió al profeta. Y si usted lee la historia de Eliseo, cuando Eliseo va siguiendo al profeta, él no solamente sigue al profeta, él está viendo lo que Dios le habla al profeta. Y él está entendiendo que Dios tiene un trato con el profeta. Y Eliseo dice, el trato que Dios tiene con ese profeta, quiero yo que Dios lo tenga también conmigo. Y se enamora del trato que Dios tiene con Elías. Dice, el trato que Dios tiene con Elías, yo lo quiero. Pero ¿sabe qué ve Eliseo? Dice, pero no quiero solamente, yo sé que Elías puede hacer más, pero no lo está haciendo. Elías puede hacer más de lo que Dios le ha dicho y no lo está haciendo. Entonces aquel hombre sigue al profeta, pero mire, oye lo que Dios le habla al profeta y mira que el profeta no está haciendo lo que Dios le está pidiendo.
Imagínense qué capacidad de poder tener relación íntima con Dios. Porque el profeta Elías, hermano, si usted ha leído la historia del profeta Elías, el hombre oía la lluvia cuando el cielo estaba azul y no había llovido en 3 años y medio. Y el hombre oía el sonido de la lluvia. ¿No cree usted que es inmenso ese hombre? Oye, cuando la lluvia viene. Y Eliseo está oyendo, Eliseo está viendo que aún Elías puede hacer más que eso. ¿Será posible? El profeta Elías, hermano, hace caer fuego del cielo. Eliseo sabe quién es el profeta Elías. Dice, este hombre hace caer fuego del cielo, pero aún puede hacer más, porque él está oyendo a Dios. Entonces cuando ¿verdad?, empieza a oír a Dios y luego es tiempo de que Elías se vaya y Dios manda por el profeta Elías, Eliseo sigue a Elías. No lo deja. Y él dice, vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré. Cuando él dice, vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré, él dice, no importa qué me ofrezcan en la vida, yo no me voy a separar de ti. Porque yo quiero que el Dios que te habla a ti, me hable a mí. Porque sabe que el Dios que le hablaba a Elías no le había hablado todavía a Eliseo. Solamente tenía relación con Elías. Y él lo único que tenía era lo que miraba que sucedía entre Elías y Dios. Pero nunca Dios le había hablado a Eliseo de la manera en que le hablaba a Elías. Él dice, yo no me voy a separar. ¿Sabes por qué? Porque el día que Dios te deje de hablar a ti, me va a tener que hablar a mí. ¿Sabe? El día que Dios no le hable al que usted piensa que le va a hablar, Dios te va a hablar a ti. Pero tú tienes que estar preparado para eso. Así que por eso él dice, vive mi alma, que no te dejaré. Y no lo dejó. Y le ofrecieron, hermano. Mire, le ofrecieron escuelas proféticas. ¿Sabe? Elías le ofreció, quédate aquí. Aquí hay una escuela profética donde tú te puedes quedar. Y haz un semillero de profetas. Aquí hay predicadores, hay escuelas para levantar nuevos predicadores. Y él dijo, vive Jehová, vive mi alma, que no me interesa todo eso. Me interesa lo que Dios tiene directamente para mí. ¿Sabe? La iglesia debe de aprender a oír a Dios. Independientemente de todo. Mire, todos los ministerios en la iglesia son buenos. Pero lo mejor de la iglesia es tener una comunión con Dios. O sea, los ministerios, hermano, ya están dados. Cada quien tiene su ministerio. Pero tener una comunión con Dios, una relación con Dios, eso es, hermano, personal para cada uno de nosotros. ¿Qué dice Dios? Jesús dijo, ¿qué dice Dios de mí? A él no le interesaba qué dice la gente de mí, ¿verdad? ¿Qué dice Dios de mí? Pero les hizo la pregunta ¿verdad?, para que se dieran cuenta de que lo que dice la gente no es tan importante a lo que Dios dice de ti. Jesús dice, ¿qué dice la gente? Pero lo que Jesús de verdad quería saber era que si ellos podían oír la voz de Dios. Eso quería Jesús. Yo le pregunto, ¿usted sabe oír la voz de Dios? Lo vamos a ver al ratito. Hermano, no tiene nada que ver oír la voz de Dios, cuánto ora y cuánto tiempo viene aquí. No le estoy diciendo que no ore, ore. Pero no tiene que tener un liderazgo para que Dios le hable. Tiene que tener una relación con Dios. Y tiene que mantener los oídos abiertos hacia Dios. Porque el plan de Dios, hermano, es tener una relación. Las riquezas de la tierra son enormes, pero una palabra de Dios basta para que nuestra vida cambie de manera total. De hecho, la Biblia dice que una palabra basta para sanar. Un hombre le dijo, una palabra tuya basta para sanar a mi ser. Una palabra. No dijo, mire, dame un sermón y yo te creo. No, dijo, una palabra basta para sanar. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más grande, hermano, el poder que sale de Dios que toda la comida que podamos tener sobre la tierra. La palabra de Dios convierte todo, hermano, en algo extraordinario. Por eso cuando Jesús se encontró y solo habían 2 panes y 3 peces, convirtió para darle de comer a una multitud. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa.
Hermano, no es cuánto usted tiene, es en dónde está puesto lo que usted tiene. Usted puede ser millonario y comer pan de dolores. Yo conozco gente que tiene mucho dinero y cuando se come algo lo apunta. Y no crea que se comió una gallina, se comió un huevo y lo anota. No le estoy mintiendo. Y luego va donde la esposa y dice, recordate que hoy nos comimos un huevo. Literalmente. Me debes un huevo porque si no hubiese venido ese, no le hubiéramos dado ese huevo y hubiéramos comido frijoles. Porque no quiere que nada mengüe en lo material. Hay maridos que controlan a la mujer, ¿verdad? Y le dicen, yo te compré pollo la semana pasada. ¿Por qué te gastaste el pollo? Debería de haber sobrado todavía pollo. Otros peores todavía que tienen su galón de leche y dice, ese galón de leche no me lo toquen, ese es mío, ¿verdad? Y la esposa tiene su galón de leche en el otro lado. Viven en la misma casa, duermen en la misma cama y toman galón de leche diferente cada uno. Imagínense, eso no es comer, hermano. Eso es sufrir, ¿verdad? Pero así vive. Mire, y si vamos a las cuentas de bancos, cada uno tiene su cuenta de banco. Y algo otro tiene su propia almohada porque ahí está el dinero en cada. Ese es el banco, ¿verdad? Dice, el plan de Dios es que nosotros aprendamos a oírlo a Él. Cuando nosotros aprendemos a oír a Dios, no nos preocupa los que viven a nuestro alrededor. Por eso le decía a Job, no le preocupaba tanto a la esposa, le preocupaba qué decía Dios, ¿verdad? Cuando él oyó la voz de Dios, le dice a la esposa, no te preocupes, Dios está con nosotros, hay que agradecer hoy que todo está yendo mal, porque el día de mañana cuando todo nos vaya bien, nadie nos reclamará. Porque nadie va a decir, ay, ¿de dónde se sacó ese carro? Ay, no. Pero nadie le va a poder reclamar. ¿Por qué? Porque en el día malo glorificó a Dios. No habrá mejor cosa que tener un corazón limpio para caminar sobre la tierra. Usted se puede montar en su propio avión y nadie le puede decir nada. Y usted le diga, hermano, ¿y de dónde sacó dinero para tener avión? Le digo, hermano, no sé, Dios proveyó, mire, aquí está el avión. Así como conozco predicadores que se han endeudado por tener aviones, conozco predicadores que han comprado su propio avión y Dios se los ha mandado. Le digo, te necesito, ahí está tu avión para que prediques, hermano. Y después en el mismo avión los han matado, pero han predicado la palabra de Dios, porque Dios tiene un propósito. Las riquezas son indispensables, pero Dios es mayor que la riqueza. El que tiene a Dios lo tiene todo. Pero usted conoce la historia, ¿verdad? No lo quiero dejar a medias. Que Eliseo sigue a Elías y cuando él sigue a Elías se le terminó todo y había que cruzar un río. Y ese río solo se abría con el manto que tenía Elías. El mismo manto que le había echado a Eliseo. Solo con ese manto se podía abrir. Elías abre las aguas del río, pasa al otro lado, Eliseo con él. Pero para regresar solo había una oportunidad, ¿verdad? Que pudiera tener el manto de Elías, porque no había otra manera de abrir las aguas. Así que pasa al otro lado y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Dice, pues mira, yo no quiero mucho. Lo único que yo quiero es que yo pueda recibir el doble de lo que tú tienes. Hay un profeta que hace llover fuego del cielo. Hay un profeta que oye la lluvia cuando no hay manera de que llueva nunca. Y le dice, yo solamente quiero la mitad de el doble de lo que tú tienes. O sea, no le dijo la mitad. ¿Cuánto hubiéramos pedido nosotros? No, nosotros hubiéramos pedido un poquito. Con un poquito me conformo. Es demasiado lo que Dios te dio a ti. Dame un poquito. Pero él dice, yo quiero 2 veces de lo que tú tienes. ¿Y sabe qué le dijo Elías? Elías le dijo, hermano, porque Elías era consciente. Le dice, cosa difícil has pedido. Porque Elías sabía lo que le había costado a él tener lo que él tenía. Ahora que él quiere 2 veces. ¿Sabe? Por eso le digo,
Usted quiere ser perfecto, arriesgue. Dígale a Dios, yo quiero, Señor, 10 veces de lo que tiene fulano. No anhele lo que tiene el otro, pídale 10 veces de lo que él tiene. ¿Se atreve? ¿O está contento así? Así que el hombre pide 2 veces de lo que quiere. Elías se queda sorprendido, le dice, mira, cosa difícil has pedido. Tú no sabes cuánto he sufrido yo para tener lo que yo tengo. Imagínese la empresa donde usted trabaja y usted conoce al dueño. Y que usted le diga al dueño, y que usted le diga a Dios, mire, yo no quiero lo que tiene el dueño, yo quiero 2 veces de lo que tiene el dueño. El dueño nada más tiene $2 billones. Y usted le está diciendo al Dios, yo nomás quiero el doble. Así que usted quiere 4 billones, ¿verdad? Nada. Ahora, humanamente no se puede, pero con Dios todo es posible. ¿Qué soñó cuando usted era niño? ¿Verdad? ¿Qué deseó cuando usted era niño? ¿Sabe? Cuando éramos niños deseábamos ser millonarios, ¿sí o no? Levante la mano el que no deseó nunca ser millonario, que quiso morirse pobre. Levante la mano el que quiso morirse pobre. Que dijo, ojalá y Dios nunca me dé ni para un caramelo. Levante la mano. ¿Cuántos? ¿Ah? A ver, ¿cuántos soñaron con llegar a tenerlo todo en la vida? Aunque usted sabía que era imposible, pero soñó, digo, ojalá yo tenga para dar, para repartir y voy a tener bien a mi familia, le voy a comprar casa a cada uno, los voy a poner en los mejores lugares, yo voy a llegar a ser el presidente de la nación, yo voy a llegar a tener la mejor moto que ha habido, el mejor carro que ha habido, mire, yo voy a volar en primera clase todo el tiempo que yo vuele. Pero usted tiene todos esos sueños, son válidos, se puede, pero sabe, cuando uno empieza a vivir la vida y empieza a crecer, se va dando cuenta que uno dice, eso es imposible, nunca va a llegar. Pero si usted y yo mantuviéramos los sueños de niño, lo lograríamos. ¿Sabe? Hubo un hombre que mantuvo sus sueños de niño. ¿Usted se recuerda quién era? Tenía 12 hermanos y los 12 hermanos, en la familia no espere usted que lo traten bien, ¿verdad? Si usted apenas tiene 2 hermanos y con esos 2 tiene problemas. No, este tenía 12 y los 12 eran unos demonios, hermano. Y eran los que Dios había llamado para ser los patriarcas de la tierra. Y él era el más pequeño, ¿verdad? Pero soñó un día y se levantó contento a contarle, señores, a mis hermanos, digo, le voy a contar al más grande, oye, fíjate que yo soñé. ¿Qué soñaste? Digo, soñé que había una gavía y que yo era esa gavía y después todas las demás gavillas se inclinaban a mí. Y que yo era el líder de todos. Hermano, de por sí ya les caía mal porque dice que el papá le había hecho una túnica de colores, ¿verdad? El papá lo quería tanto. Ya viejo uno no sabe crear hijos. Ya viejo uno lo que uno hace es alcahuetear a los hijos, ¿verdad? Dice, ¿qué hizo el papá? Alcahueteó al hijo. Y le dice que le ponía, mire, imagínense, todos de $1. Y le compraba de $1,000 su túnica. Imagínense, de $1 a $1,000 era. Los otros trabajaban, dormía hasta las 9. Le daba tiempo soñar. Cuando él se levantó y cuenta los sueños, lo empiezan a odiar, pero a odiarlo de gran manera. Lo empezaron a odiar tanto lo odiaban, que un día lo mandaron a ver, mandaron a ver a los hermanos y a él lo mandaron algo tarde, porque no lo podían levantar temprano al muchacho. Había que llevarlo algo tarde. Se va algo tarde y llega, ¿verdad? Cuando él llega, provoca tanta envidia, tanto coraje, tanto dolor, que los hermanos dicen, matémoslo. Pero el hermano más grande dijo, no lo vamos a matar. Y lo encerraron en una cisterna. Matémoslo. Dijeron, no lo vamos a matar. El más grande dijo, no, ¿cómo lo van a matar? Porque al más grande no le consultaron porque sabían que era consciente, ¿verdad? Cuando le dijeron, lo tenemos encerrado, dijo, no lo matamos. Mejor vendámoslo. Matemos un corderito, manchamos la túnica, esa túnica que a mi papá tanto le gusta, manchámosla con sangre, llevémosela llena de sangre y digámosle que los coyotes se la comieron. Y se lo llevaron y vendieron. Mejor vendamos porque así matamos 2 pájaros de un solo tiro. Le decimos a mi papá que mi hermano se murió y nosotros hacemos dinerito y nos deshacemos de mi hermano. Así que eso hicieron, lo vendieron, ¿verdad?
Y llegaron donde el papá y le dijeron, mire papá, se lo comieron los animales, solo encontramos la túnica. Y aquí está mi de media rota y ensangrentada. Y es la sangre de él. No había ADN en ese tiempo, le cuento. Porque el papá se la creyó toda. Así que lo vendieron y se lo vendieron a un hombre que se llamaba Potifar. Pero aquel hombre seguía soñando. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que algo había dentro de su corazón. ¿Usted sabe que hay algo dentro de su corazón? ¿Lo ha sentido? Mire, esas cosas no se pueden remover. Usted sabe que hay algo dentro de su corazón, ¿verdad que sí? Que Dios le dice, mañana va a ser mejor. Siempre nos seguirá hablando de esa manera. Dios siempre sigue diciéndolo, mañana será mejor. Oye, mi hijo, no te des por vencido el día de hoy, mañana será mejor. Usted se pelea con la mujer y mañana dice, y Dios dice, mañana será mejor. Se pelea con la familia y dice, mañana será mejor. Siempre Dios trae arreglo a todo, ¿verdad? Porque el día de mañana es mejor. Siempre sabemos que hay algo que Dios va a hacer. Así que este hombre sabía que algo iba a pasar. ¿Sabe que nunca dejó de soñar? Pero en esos mismos sueños Dios también le hablaba y le decía, mira, pon cuidado con lo que haces. Que nadie arrebate tus sueños. ¿Sabe que nadie puede arrebatar los sueños de usted, hermano? Y que nadie arrebate los sueños de usted tiene mucho que ver con la manera de usted, cómo se va a comportar en la vida. ¿Sabe qué ha traído destrucción al ser humano? Porque cada vez que se siente débil, se deja caer y le da gusto que lo abatanen, ¿verdad? El problema no está en caer, el problema está en levantarse. Cada vez que usted cae, tiene que volver a levantarse. Porque sabe, al diablo le interesa que usted y yo nos dejemos caer y no nos levantemos. Pero la victoria no está en caer, ¿verdad? La desgracia no está en caer, hermano. La desgracia para el diablo está en que usted se levante. Al diablo no le gusta que usted se levante. Si algo odia a él es que usted se levante y que esté en pie el otro día. Y José era uno de los hombres que no se dejaba caer. Mire, él, todo lo que hubiera que hacer, menos fallarle a Dios. Él decía, Dios me ha llamado, me tengo que guardar para Él. Guárdese para Dios, guárdese para Dios. No habrá cosa peor que el día que a usted lo engañen, también usted quiera desquitarse. ¿Y cómo se siente? Ay, gracias a Dios ya me siento bien porque me desquité. Él lo hizo una vez, yo lo hice 2 veces. ¿Sabe qué hizo? Perdió la oportunidad de vida. El que se desquita, mire hermano, el que se desquita en realidad no se desquitó, perdió la oportunidad de levantarse. Si José hubiese querido desquitarse, lo podía haber hecho. Hoy tenía poder. ¿Sabe? El que lo compró no era cualquier hombre. Si él le hubiese pedido, ¿usted cree que no quería, no le hubiese dado? Pero Dios guardó los pensamientos de José. Así que por eso los sueños de José permanecieron. Pasó por todo lo que pasó y un día lo mandan a llamar. ¿Y sabe quién le dio de comer a los hermanos de José después cuando hubo hambre en la tierra? José mismo. Si usted lee la historia es interesante, es fascinante. Yo la pongo y la repito otra vez porque es, ¿verdad? Es como ver las telenovelas. ¿Cuántos ven telenovelas? ¿Verdad? Lo pica usted para quedar viendo el próximo capítulo que viene. Nadie dice amén, ¿verdad? Pero se ven más noveleros que... ¿Ya no ven novelas? Qué bueno. Entonces ya han funcionado las oraciones, hermano. Siga orando. ¿Verdad? Ahora dice, ahora ya no vemos telenovelas, ahora vemos series de Netflix, ¿verdad? Ya las cambiaron. Entonces, mire, es interesante porque dice la Biblia que después de que José pensaba que todo había pasado y ya estaba en la cárcel, un día lo mandaron a llamar. Le dijeron, José, ven, hay un trabajo. El rey quiere hablar contigo y habló con él. Y luego le dice, mira, yo quiero que tú seas el que vaya y trabaje para ese propósito que Dios te ha dado. Y aquel hombre cumplió sus sueños que había soñado desde niño, los está cumpliendo en la vejez. Mire hermano, aunque sea sin pelo, todavía pienso que Dios va a hacer lo que va a hacer conmigo. ¿Sabe? No me he dado por vencido. Porque hay cosas que Dios todavía no ha terminado conmigo. Y hay cosas que Dios todavía ni ha empezado con usted. Porque está esperando qué tan fiel es usted. Aguántele un poquito más.
Había una hermana que me dijo, mira hermano, yo no sé qué hacer con mi marido. Dice, yo no sé cómo arrancarlo para que él crea que Dios es nuestro sustento. Y después la vi, como 6 años después la vi en otra congregación. La volví a ver y le dije, porque estaba feliz la hermana. Le dije, ¿qué pasó? Dice, se murió mi marido y soy feliz. Bueno, no le quiero desear eso a usted, ¿verdad? Pero fuera mejor que cambiara su manera de ver a Dios. En vez de ser terco, hermano, porque eso sucede. Eso es bíblico. Una mujer llegó a David y le dijo, David, no trates con mi marido, es necio. Es necio, David. Ese mi marido es necio. Se murió el marido, ¿sabe con quién se quedó la mujer? Con David. Pero lo que le estoy contando es verdad. Hay maridos tercos, hermano. Dios los bendice y ellos no ven a Dios. Y la iglesia es una estafa para ellos. Y el dueño de la iglesia es el que los ha bendecido, que es Dios. Claro, aquí no viene ninguno de esos, ¿verdad? Por favor, por ahí si los encuentran les avisan, pero aquí ninguno de esos venimos. Pero tomamos a Dios de esa manera, ¿verdad? ¿Sabe cuántos piensan en la iglesia que Dios los estafa? Un montón. Pero ¿sabe quién le ha bendecido a usted? Claro, usted siempre dice, porque yo soy inteligente, porque yo trabajo bien, porque yo gano bien, porque yo hago esto, porque aprendo, porque soy rápido, porque, mire, todo lo que usted pueda hacer nunca es mejor que Dios, ¿verdad? Aún las cosas sencillas solo las puede hacer Dios. Pero quiero terminar con este mensaje el día de hoy y quiero que me acompañe al libro de Lucas, al capítulo número 22 y el verso 54. Lucas 22, 54. Quiero, ¿verdad? Lo que le dije al principio, quiero que usted y yo aprendamos de que Dios siempre habla a nuestra vida. Dios tiene un propósito con nosotros y siempre hablará a nuestra vida. Y sabe, los propósitos de Dios son enormes. Y entonces yo aprendí de que Dios siempre usa todo lo que tenga que usar para hablarnos a nosotros, ¿verdad? Dice, en el Antiguo Testamento dice que Dios usó una mula para hablarle a un hombre, que no era tan mula, pero la mula le habló al hombre. Cosa seria, ¿verdad? Él iba montado en la mula. La mula vio a Dios, vio al ángel de Dios. Él nunca pudo ver al ángel de Dios. ¿Sabe? Cuando andamos bravos, hermano, y andamos montados en la mula, ve más la mula que nosotros. Es bíblico. Ahí está. Pero eso no le voy a leer el día de hoy porque lo que quiero ver es de otro animal que Dios usó aquí, ¿verdad? Para que nuestro oído se afine para poder oír la voz del Espíritu Santo. Es increíble cómo Dios habla, hermano. A mí me llama la atención la palabra. Cuando uno la está estudiando y dice, Dios no lo había visto de esa manera. Pero leámoslo. Vamos a leer desde el verso 54, hermanos, hasta el final del capítulo. Amén. ¿Lo tiene? Lo leemos así como está escrito ahí. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Sigamos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre de ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo.
Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Sigamos. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo voy a orar por usted. No tiene que venir a la iglesia, pero en donde quiera que usted esté, habrá alguna manera de que Dios le hable. Pedro no tenía que estar con Jesús ese día y no estaba con Jesús ese día. Se había apartado de Jesús. ¿Sabe? Usted puede estar apartado de Dios. En donde quiera que usted esté, puede decir, no quiero nada con el Señor. Ya estuvo, voy a ver de lejos para ver qué sucede. Pero el oído que Dios ha puesto en nosotros estará afinado para oír la voz de Dios. Siempre oirá la voz de Dios. Mire, y esa voz de Dios no tiene que ser como, hey, te voy a hablar audiblemente, ¿verdad? Ven, te estoy llamando, ¿verdad? Sal de la cueva. No, esa voz tiene que ser reconocida en nuestro interior. Dice que cuando el gallo cantó, ¿verdad? Pedro se acordó de lo que había dicho Jesús. Lo volteó a ver de lejos, lo volteó a ver. Siempre Dios tiene una mirada para nosotros. Hay un canto que dice que una mirada de fe puede salvar ¿a quién? A un pecador, ¿verdad? ¿Quién es el pecador? El que se ha apartado de Dios, el que conoce el pecado. Así que cuando el gallo canta, Pedro se da cuenta y dice, Dios me habló, oyó la voz de Dios, se recuerda de que había algo de que Jesús le había dicho. Cuando el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. La voz de Dios siempre llegará. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor, yo te voy a servir? Yo te voy a servir, Señor. Si me dejas que ese coyote me pase la frontera, yo te sirvo, ¿verdad? Y después, 20 años después, usted está aquí, ni se recuerda ni del coyote, ni de Dios, ni de usted mismo. Porque cuando usted se olvida de Dios, déjeme decirle que usted no se olvida de Dios. Dios no necesita de mí. Yo necesito de Él. ¿No somos así? Yo no necesito de Dios. Si estoy bien, hermano, mire, yo tengo casa, tengo carro, tengo mujer, tengo hijos, tengo todo. Yo estoy muy bien. Yo no necesito de Dios. Y Dios dice, eso es mentira. Yo te he sostenido todo el tiempo. Que tú estás olvidado. Quien se ha olvidado de mí eres tú. Yo nunca me he olvidado de ti. Que tú no necesites de mí es mentira. El que te ha proveído todo he sido yo. Dios siempre provee todo. El que se olvida de Dios es el hombre. Pero siempre Dios estará, ¿verdad?, haciendo que el gallo cante en tu vida. Siempre cantará el gallo en tu vida todo el tiempo. Y el gallo no cantará, hermano, porque tiene que cantar, sino porque hay propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe? El propósito de Pedro era predicar el evangelio. Ese era el propósito que Dios había puesto en el corazón de Pedro. El propósito que Dios había puesto en el corazón de Pedro no era que asistiera a una iglesia, era que hiciera la obra correcta. Ese era el propósito. No equivoquemos los propósitos de Dios. No es asistir a la iglesia, no es pagar nuestros diezmos, no es dar ofrenda, hermano, no es hacer cosas bonitas. El propósito de Dios es de que usted viva una vida para Él. Mire, le voy a decir algo. Es mucho más fácil vivir para Dios que vivir para nosotros. Siempre va a tener usted que estarse defendiendo si usted vive para usted. Hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? ¿Y a usted qué le importa? ¿Verdad? Hermano, ¿y por qué no busca a Dios? Yo no necesito de Dios, usted es el que necesita de Dios. Hermano, pero mire, Dios tiene un propósito en su vida. No, mire, ya estoy harto del propósito. Y Dios dice, mira, si estuvieras en mi propósito, todos te buscaran en vez de señalarte. El profeta Eliseo, después de que hace todo lo que hace y recibe, ¿verdad?, y llega al momento que hay que levantar al profeta Elías, Elías le dice a Eliseo, mira, si tú ves cuando yo sea levantado, te será concedido. Y aquel hombre estaba ahí. Dice que iban platicando cuando de repente venían carros de fuego en un torbellino y levantaron al profeta.
Y Eliseo tomó el manto. Se levantó, mire, Eliseo tomó el manto. Cuando tenía que regresar, dobló el manto, le habló a las aguas y pasó el río. Se vino donde él tenía que hacer, donde él tenía que quedarse como profeta. Mire, los hijos de los profetas se burlaban de él. Dice que mandó un oso y los osos se comieron a los hijos de los profetas. Nadie te va a poder hacer frente cuando tú estás en el propósito correcto de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se comieron a los profetas? Habrá que preguntarle a Dios cuando lleguemos al cielo. Pero se los comieron. Se burlaban de él, pero sabe, Dios estaba con él. Le dijeron, ¡hey, calvo! Le dijeron, ¿verdad? Ya había perdido el pelo. Dijeron, ¡hey, calvo! Le dijeron. ¿Sabe? Años después miramos al profeta haciendo todo lo que tenía que hacer y nadie le estaba preguntando, ¿y por qué no le sirves a Dios? Miramos al rey de Israel diciendo, ¿y qué tienen contra mí? Que vienen en contra mí, me están echando toda esta responsabilidad. Y el profeta llega al rey y le manda mensaje al rey y le dice, señor rey, no se preocupe, no se martirice usted, mándemelos a mí y yo voy a hacer lo que hay que hacer. Y entonces le mandaron a Naamán porque Naamán había llegado con una lepra. Porque sabe, mire, nosotros siempre presentamos una cara, pero dentro de nosotros hay cosas terribles. Que no solamente podemos traer condenación a nuestra propia vida, podemos condenar a los demás. Y Naamán traía algo terrible, traía una lepra. En aquel tiempo, hermano, las lepras eran cosas serias, se podían traspasar a otro y a usted lo ponían 50 metros de retirado donde no se pudiera acercar a nadie. Entonces cuando él llega, el rey de Israel se siente comprometido. El profeta le dice, rey, no se preocupe, aquí está todo lo que usted necesita. ¿Sabe qué necesitaba Eliseo? Hacer la voluntad de Dios. Nunca él estuvo preocupado por ver qué comía, por ver qué vestía. Él no tenía necesidad de eso. ¿Sabe qué? Dios lo suplía todo. Jamás usted vio al profeta diciendo, oren por mí, ¿verdad? Es que yo soy el pastor de esta iglesia, pero me quedé sin la renta. Hermano, por eso yo le digo, siempre es vergonzoso ver a un pastor orando porque se quedó sin la renta. Y que las hermanas estén vendiendo pupusas para darle la renta al pastor. Ay, no tiene con qué pagar la casa. Pues mire, hermano, mejor ya no pastoree. Porque la Biblia habla de cosas diferentes. Le llevaban 10 mulas cargadas con presentes para él. Y él dijo, no me dejen ni una, no necesito nada. ¿Sabe? Dios no cobra por lo que hace. Y los que trabajamos para Dios, no deberíamos de cobrar por lo que hacemos. Porque Dios no nos dejó por un salario. Dios nos dejó para que nosotros veamos quién es Él. ¿Usted quiere vivir para Dios? Viva por lo que Dios nos ha dicho, por las promesas de Dios. No viva por lo que tiene. No glorifique a Dios por lo que tiene. Glorifique a Dios porque Él es Dios. La iglesia de hoy está acostumbrada a glorificar a Dios por lo que tiene, no porque Él es Dios. Bueno, usted y yo debemos de aprender a glorificar a Dios porque Él es Dios. Si le tocara que venir un día con un pantalón, ¿verdad? Con una pierna puesta y la otra sin pierna, ¿vendría a la iglesia? Si le tocara que traer una nalga rota y la otra, y digo la ropa, ¿verdad? No la nalga, pero sí. Y dijera, ay, tengo que ir a la iglesia, hermano, es vergonzoso llegar así. Pero ¿a quién viene a glorificar? ¿No a Dios? Claro, hay un montón. Por eso, hermano, los ojos de nosotros están puestos en la gente. ¿Cómo llegó la hermana hoy? Mire qué vestido el que tiene, mire, se le ve el pecho. ¿Y usted qué anda viendo? Que se le ve la pierna. ¿Y usted qué anda viendo? Mire otra pierna, tal vez la de su mujer, ¿verdad? O la del pollo que le van a dar. Pero la iglesia tiene que tener los ojos puestos en Dios. Por eso la iglesia no madura. Mire, si hay gente que critica es porque no ha madurado.
Porque deberíamos de ver a Dios, pero ¿a quién estamos viendo? Ay, mire, los diáconos no me saludaron el día de hoy. Déjenlos, hermano. Un día aprenderán, y si no aprenden, problema de ellos. Aprenda usted, vaya y salúdelos. Diga, hermano, Dios me lo bendiga. Ya lo vi que anda más perdido que saber qué aquí, pero yo tengo que saludarlo, ¿verdad? Entonces, sí, mire, el que no haga su trabajo, no se preocupe porque no hace trabajo. Haga usted el de usted. Que usted no vino a la tierra a juzgar a los demás, vino a hacer un trabajo. Y Dios le hablará siempre y va a usar lo más mínimo. Hermano, si Dios hubiese tenido, dice que un día será, mire, la venida de Cristo dice que será al sonar la trompeta. Pero ¿cuántas trompetas hay? La trompeta que va a sonar la tenemos que reconocer nosotros. Nuestro oído debe de reconocer cuál es el sonido de la trompeta. Mire, la iglesia nunca estaba interesada en el sonido de la trompeta. Ay, yo me voy con el Señor, yo me voy con el Señor. ¿Y sabe el sonido de la trompeta? Pero las trompetas todas suenan igual. No, hermano. Allá está esa cosa que está ahí, que ese cuerno que está ahí arriba. Se llama chofar. Ese chofar tiene un montón de sonidos. Tiene sonidos para la paz, sonidos para la guerra, sonidos para convocar. Cada sonido lo tenemos que saber interpretar. Suena el sonido. ¿Y qué sonido? El sonido de guerra, hermano. Y no sabe qué tocó. Por eso ese chofar no lo puede tocar cualquiera. ¿Y qué está tocando, hermano? Estoy tocando el chofar. Hermano, usted está tocando, provocando que caiga fuego un día sobre su propia vida. Porque los sonidos que están ahí tienen un porqué, un significado. Dios quiere una relación conmigo, hermano. Una relación con usted. Yo siempre digo, los pastores no somos los, ¿verdad?, a los que usted debe de aprender a oír. Usted debe de aprender a oír al pastor de los pastores, que es Jesucristo. Él es el que convoca a la iglesia. Por eso cuando Él venga, Él va a llamar a la iglesia. Imagínense si lo llaman los pastores, imagínense un revoltijo, hermano. Imagínense que Dios le diga a todos los pastores, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Que Dios diga, todos los pastores, por favor, los llamo ahí, ¿verdad? El sábado, Jesús viene el domingo, no me le estoy diciendo eso, no después vaya a poner en Facebook, el pastor dijo que el domingo venía, ¿verdad? Aclaro eso, ¿verdad? Póngale, Jesús llama el sábado a todos los pastores, ¿verdad? En la mañana, quiero una reunión con ustedes a las 6 de la tarde, sábado, todos los pastores del mundo. Hoy tenemos FaceTime, ¿verdad? Así que podemos, por ese FaceTime, podemos tener, así se llama, podemos tener una reunión con Él. Díganle a la iglesia que yo llego el domingo a las 10 de la mañana a recogerlos a ustedes. Cada pastor tiene su propio mensaje. Y terminamos en un solo desorden. Porque el mensaje para la iglesia, aunque es con los pastores a la congregación, el mensaje a la iglesia viene de parte de Dios. Y Él no dice y tocaremos trompetas para cada uno. Hermano, y entre todo eso se va a la iglesia. Y la iglesia tiene que aprender, el oído tiene que estar afinado para oír la voz de Dios. El que tiene oídos, dice, ¿verdad?, oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Esto no es de análisis político, ¿verdad? Eso no es política, ¿verdad? Yo sé analizar, es que yo he visto y entonces eso me dice esto y me dice el otro. Hermano, si no ha leído la Biblia y no le ha pedido a Dios, por eso dice que hay que pedir revelación, ¿verdad? Y la revelación viene juntamente con la fe. La fe es importante, pero la revelación viene después de la fe. El que tiene, ¿verdad?, una revelación clara para poder entender el porqué de la palabra de Dios y cómo Dios quiere llamarnos. Voy a terminar con el libro de Proverbios, capítulo número 16 y el verso 16, que dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que plata. Proverbios 16, 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado,
Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Debemos, hermano, de querer siempre lo mejor. Lo mejor. A veces no es tener el mejor médico, es tener a Dios de nuestro lado. Tener a Dios, tener a Dios de nuestro lado nos suple todo lo que nosotros necesitamos. Cuando usted tiene a Dios de su lado, Dios suple todo. Dios le va a proveer todo. Bueno, yo he experimentado, personalmente he experimentado a Dios. Cuando yo empecé a llegar a la iglesia, yo le dije a Dios, Dios, ¿de verdad estás conmigo? ¿Y de verdad eres real y de verdad existes? Y yo tenía un montón de deudas. Y deudas serias, hermano. Y ya le conté esto y luego se lo voy a repetir. Pero un juez me dijo, toda la vida vas a trabajar y tú nunca vas a terminar tu deuda. Porque él me chequeó todo lo que yo ganaba, me chequeó cuánto pagaba y de ahí me quedó y me dijo, mira, vas a pagar $25 cada 2 semanas, $50 al mes vas a estar pagando. Y la deuda con esto, me dijo, en tantos años te va a aumentar el interés. Y cuando tú llegues ahí, me dijo, esa deuda se va a extender a no sé cuánto. Solo para que te des una idea, tu vida entera la vas a vivir pagando esta deuda que tienes. Me fui a la casa así como medio tristón, ¿verdad? Así como está usted ya hoy, así como, ¿a qué horas termina? Me fui a la casa así triste y le dije a Dios, Dios, ¿de verdad eso va a pasar con mi vida? Que le den una noticia así, es terrible, ¿verdad que sí? Uno se queda pensando, ¿toda mi vida voy a pagar esto? Aparte de eso, le había ofrecido a mi mujer que me iba a casar con ella, por la iglesia. Le dije, me tengo que casar con mi mujer. La deuda, hay que comprarle anillo para matrimonio. Hay que comprarle el vestido. Hermano, estaba yo ahogado. Pero le dije a Dios, de rodillas, le dije, Dios, yo te creo. Y si tú eres Dios, yo solo quiero adorarte. Si se puede, me caso. Y si no, será fracaso esto. Pero hoy pongo todo en tus manos. Mire, no le miento, 6 meses después me había casado con mi esposa por la iglesia, había pagado toda la deuda y estaba solvente, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Dios te puede pagar la deuda más grande que tú tengas. Pero usted dirá, hermano, ¿y me va a caer dinero del cielo? No, tendrás que trabajar. El problema de nosotros es que siempre hemos pensado que un día alguien me va a salir y me va a decir, ay hermano, aquí está el cheque, ¿cuánto quiere? No, Dios siempre dejará que pase por tus manos porque es más rico que Dios te bendiga a ti trabajando a que alguien te regale un cheque. Pero Dios te hará saber lo que Él ha propuesto con la vida de cada uno de nosotros. Y así ha hecho, hermano, infinidad con mi vida personal. He sido cambiado a causa de que Dios me ha mostrado quién es. Entonces, mire, si un día me dicen ustedes, mire hermano, ya no vamos a ir a la iglesia, yo entro solo aquí y aquí adoro a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo he hecho por muchos años. Porque este no es un lugar para llenarlo de gente, es un lugar para adorar a Dios. Este lugar donde usted está es un lugar para adorar a Dios. No es para ver cuántos vienen. La presencia de Dios no se siente mejor cuando vienen muchos. La presencia de Dios se siente y se puede percibir todos los días que usted reconoce que Él es Dios. Por eso Él dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Adoremos a Dios todos los días que podamos. Él es Dios, hermano. Pidámosle a Dios que nos cambie nuestros pensamientos. Que ya no vivamos pensando lo que nosotros, ¿verdad? O martirizados por lo que queremos. Que sea lo que Dios quiere, es más fácil. Por eso le dije, si usted quiere vivir una vida fácil, deje de ver lo que la gente piensa de usted. Entienda lo que Dios lo ha mandado a hacer a esta tierra. Jesús entendió eso. Unos dicen profeta, otros dicen maestro, otros dicen otra cosa, otros dicen otra cosa. Y Pedro le dijo, ¿y tú qué piensas? Le dijo a Pedro. Le dijo, tú eres el hijo del Dios vivo. Le dijo, mira Pedro, eso era lo que yo quería saber. Digo, yo quería saber que tú tienes relación con mi Padre que está en el cielo.
Porque eso que tú me has dicho no te lo ha revelado ni sangre ni carne. O sea, ningún chismoso te lo contó. Eso te lo dijo Dios. El próximo domingo quiero predicar acerca del propósito que Dios tiene de que tú aprendas a oír la voz de Él. Porque cuando Dios se comunica desde el cielo, hermano, no se comunica como nosotros hemos creído, se comunica como Él quiere. Y usted y yo tenemos que entender que Él se comunica como Él quiere. No como yo he aprendido, como yo quiero, sino como Él quiere. Después de eso ve usted la vida de Pedro, que Dios lo llama en Hechos de los Apóstoles y llama a Pedro y le dice: Pedro, instrumento especial, ¿verdad? Eres tú, Pedro, y sobre ti voy a edificar la iglesia. Y Dios empieza a trabajar en Pedro, y aquel hombre que tuvo que empezar a oír la voz de Dios a través de un gallo, hoy empieza a oír la voz de Dios y empieza a declarar lo que Dios le dice. ¿Sabe? Pedro después empieza a oír la voz de Dios. ¿Qué empieza a hacer Pedro? A declarar lo que las Escrituras dicen. El libro de los Hechos dice Pedro, ¿verdad? Empieza a decir: señores, estos no están ebrios, dijo Pedro, que reconoció que había Dios en medio de aquel que algarabía que estaba pasando. Pedro dijo: estos no están ebrios, estos están llenos del Espíritu Santo. Dijo: y así dice Dios, en los postreros días yo derramaré de mi Espíritu Santo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dijo: y los ancianos verán visiones. Y empezó a hablar de la palabra de Dios. Ahora Pedro ya no era aquel hombre impulsivo. Ahora Pedro era un hombre que estaba hablando de acuerdo a lo que Dios le había dado que hablar. Y dice que cuando Pedro terminó de predicar, 3,000 habían recibido la palabra. Y predicó la segunda vez y 5,000 recibieron la palabra. ¿Sabe? Porque ahora Pedro ya no era un hombre que hablaba de él, era un hombre que hablaba de Dios. Es necesario que nosotros menguemos, dice la palabra. Y cuando habla de menguar, es de quitar nuestra vida de delante de los hombres y de delante de Dios, y dejarle a Dios la oportunidad que use nuestro cuerpo. ¿Sabe? Los demonios saben usar nuestro cuerpo. Lo saben usar. Y no entendemos, pero los demonios usan nuestro cuerpo. Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a un demonio que se había apoderado de la vida de Pedro. Pero un día el cumplimiento de la palabra vino a Pedro, porque Pedro oyó la voz de Dios y pudo arrepentirse y pudo haber un cambio en él. Hay una esperanza viva dentro de nosotros. Búscala dentro de ti. No la busques en los demás, búscala dentro de ti. Dios todavía no ha terminado con nosotros. Tenemos caracteres, tenemos todo, hermano. Y Dios dice: hey, no estoy trabajando con tu carácter, estoy trabajando con mi presencia dentro de ti. Cuando hay presencia dentro de nosotros, entonces el carácter de nosotros es moldeado a través del Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Dios tiene una obra extraordinaria, hermano. Mire, los días de nosotros todavía no comienzan. Algunos ya están desesperados. No se desesperen. Es necesario que haya pasado por todo lo que está pasando. Es necesario que haya cometido todos los errores que cometió. Porque un día podrá hablar con ellos y de ellos con libertad. Porque cada error Dios lo convierte en oro, en piedra preciosa. Mire, las piedras de los ríos no llegaron finas a los ríos, fueron arrastradas por los ríos. Pero cuando usted va, están convertidas en piedras lisas, lindas para poner en un lugar donde se puedan ser exhibidas. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros.
A veces nuestros errores nos causan tristeza, dolor, amargura. Pero cuando los ponemos en las manos de Dios, vienen a ser moldeados, hermano. No hay hombre bueno sobre la tierra, pero hay un Dios bueno moldeando a todos los hombres malos sobre la tierra. Nunca hemos tenido un corazón como a Dios le hubiese placido, pero sí tenemos a un Dios que moldea todos los corazones. Moldea todos los corazones. No hay hombre, hermano, fuera. A veces hemos visto hombres terminar en las prisiones porque han sido violadores, porque han sido asesinos en serie. Y alguien diría, mire, ese merece, ¿verdad?, la pena de muerte. Pero aún llegando a la pena de muerte, ahí Dios ha llegado porque había un propósito. Pablo fue uno de ellos. Saulo era un asesino. Pero si él no hubiese hecho lo que hizo, nunca hubiese llegado a ser el apóstol que llegó a ser. ¿Sabe? A veces nuestros errores, si no sabemos oír a Dios, el enemigo puede venir y arrebatar lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero cuando sabemos oír a Dios y dejamos que el Espíritu Santo moldee nuestra vida, entonces Dios empieza a trabajar en nosotros. Pedro le dijo a Jesús, yo soy pescador y hemos pescado toda la noche y no hemos encontrado nada, pero te voy a obedecer y voy a echar la red. ¿Sabe por qué Pedro echó la red? Porque Pedro sabía que dentro de él la voz de Jesús no era una voz solamente que hablaba a Pedro. Mire, Jesús traía los principios que Dios nos había dado antes. Dios nos dio dominio sobre todos los animales. Dice, mire, léalo y verá. Dice que le dio dominio sobre todos los pescados, todos los peces que hay en el mar. Cuando Jesús vino, le dijo a Pedro, échalo en mi nombre, échalo ahí. ¿Sabe qué hizo Jesús? Le habló a los peces. Le dijo, vengan y métanse a la red, porque Dios nos ha dado dominio. Está ahí. ¿Sabe qué le enseñó a Pedro? Pedro, el hombre tiene dominio sobre todos los animales del campo, sobre todos los peces del mar. Increíble, pero dice que no cabían más peces en la red. Y la red no aguantaba con todos los peces que estaban ahí. ¿Sabe qué quiere hacer Dios? Devolvernos lo que el diablo nos robó. Porque en el huerto del Edén Dios nos dio autoridad. Alguien vino y la arrebató de nosotros. Pero vino Jesús y nos la devuelve. Él dice, todo lo que el hombre había perdido le es devuelto. Dice, la victoria de Cristo es la victoria de la iglesia. El triunfo de Cristo es el triunfo de la iglesia. El triunfo de Cristo es el triunfo de usted. Aleluya. El triunfo, hermano, que Él alcanzó en la cruz del Calvario es el triunfo de cada hombre sobre la tierra al día de hoy. Lo que el hombre había perdido, Jesús lo vino a recuperar para entregarlo a cada uno de nosotros. Por eso cuando encontramos esas escrituras, cuando Él le dice, mira, si postrado me adorares, y Jesús le dice, al Señor tu Dios, a Él solamente adorarás. Pero el enemigo ha tenido, ¿verdad?, el descaro de queremos robar lo que Jesús ya nos dio a nosotros. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, el día de hoy. Tú eres fiel, oh Dios, y tu palabra es verdadera. El mundo y todo lo que en él hay pasarán, Señor, pero tu palabra no pasará, Señor.